Bueno, a las 9:17 de la mañana, como les hemos informado desde el comienzo de Arriba Gente, nos vamos a meter de lleno en, obviamente, el tema que hoy nuevamente sobre la mesa estamos debatiendo, discutiendo, analizando. Mientras se debate entre la vida y la muerte un trabajador del taxímetro. Esto ha motivado que por lo menos y hasta la hora 15 del día de hoy tengamos paro de taxímetros, pero también ha motivado una serie de declaraciones con respecto a los temas de protocolo de seguridad y varios otros temas que comenzamos a analizar a partir de estos momentos en esta entrevista de Arriba Gente. Es una presentación de Masa Madre para todos los buenos momentos del día. 100% industria nacional. Pida Masa Madre para celebrar sus mejores momentos. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados y a Nano Fole, que ha venido para compartir con nosotros, obviamente, esta mesa, porque lamentablemente volvemos a hablar de otro hecho policial, en este caso que involucra a otro obrero del volante. Ayer estuve con ellos allí en la Plaza Independencia, y bueno, ahí yo lo titulé ayer y hablaba con el señor, capaz que la edad nos autoriza. Él dice que la tecnología avanza en el mundo, pero todo el mundo sigue usando la radio. La policía usa la radio, las Fuerzas Armadas usan la radio. Y ayer se reclamaba algo, que la radio en los taxis se puso como elemento de seguridad y después se dejó de usar como tal. Y es una de las cosas que piden, en el marco de este protocolo de nueva seguridad para evitar estas cosas que si bien fue desde fuera del auto, una bala 22 con mucha mala suerte, porque realmente se recorrió el cuerpo y lastimó mucho al compañero, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer con la radio? ¿Cómo puede la radio funcionar nuevamente como seguridad? Nosotros la radio la incluimos en el reclamo de la mampara. O sea, hace 22 años hicimos la radio como elemento de seguridad. La mampara y la radio como elemento de seguridad. Después se fueron agregando otras cosas, como la traba, de la puerta trasera y demás cosas, ¿no? Pero esas dos herramientas eran las fundamentales. El protocolo de seguridad está creado por el Sindicato del Taxi y firmado en el Ministerio de Trabajo con Radio 141. La radio como elemento de seguridad después se utilizó más como elemento comercial que como elemento de seguridad. O sea, para las patronales de taxi fue más importante el procesamiento de viajes, o sea, el negocio, que atender a un trabajador que se encontraba con dificultades. Por eso se crea ese protocolo. Ese protocolo lo que hace es, aparte de dejar de procesar inmediatamente cuando un trabajador se encuentra en peligro, comunicarse con el resto de las demás radios para que el coche o los compañeros que estén más próximos a ese que se encontraba en peligro lleguen a ese lugar. O sea, ese es el protocolo de seguridad. Hay algo que es fundamental, que es la prestación de la asistencia para el caso de que sea requerida e inclusive hasta la prevención de la situación, que se daría por el hecho mismo de que la comunicación haría que todos los que estén cerca actuarían con mayor rapidez. Digo, parece absolutamente razonable. Ahí está. Visto Si un compañero se dirige a una zona y en el momento que se está dirigiendo duda de su seguridad, con solo apretar el micrófono y que se escuche lo que está dentro del habitáculo, la operadora tiene la posibilidad de comunicarse con las demás radios y los que estén más cerca llegar al mismo lugar. Obviamente. Con el compañero que se dirige. Eso es algo importante también, que es el rol de la radiooperadora, que es fundamental en términos de seguridad, ¿no? Que son compañeras que están preparadas, con experiencia, y que deberían formarse aún más. Y ese era uno de nuestros planteos más fuertes, que de hecho nosotros hace ya más de un año tuvimos una instancia de reunión en el Ministerio del Interior, donde estaba Bonomi, estaba también el comisario Clavijo, que fue justamente presentado hacia nosotros en esa reunión y que iba a ser el responsable, nos lo dijo Bonomi en esa reunión, de ser el nexo para atender la problemática de seguridad en el sector, y ellos quedaron. Se comprometieron ante nosotros en la brevedad posible convocar un ámbito de trabajo donde estén representadas todas las radiotaxis, donde esté representada obviamente la patronal y donde estemos los trabajadores. Eso hace un año. Eso hace un año, para discutir el tema de seguridad. Y bueno, nunca más se convocó ese ámbito. En primera instancia se dijo que se estaba esperando a que
a que cambiaran las autoridades municipales, porque también la Intendencia tenía mucho para aportar, pero bueno, ya va a ser un año de que cambiaron las autoridades municipales y nada. Entonces, por eso también esto fue algo importante y que motiva el paro de hoy, ¿no? Que más allá de que la resolución que siempre tomamos es que ante el fallecimiento de un trabajador parar automáticamente 24 horas, en este caso por la gravedad de la situación y por todo esto que te decía, ¿no? De que si nos quedamos de brazos cruzados no hay respuestas y lamentablemente tienen que pasar estos hechos gravísimos para que el tema se ponga en la luz pública y las autoridades de alguna manera se hagan cargo. Esta reunión que ya te decía que sucedió, hubo un compromiso expreso y el compromiso ese no fue cumplido y lamentablemente eso nos trae al día de hoy. Nosotros tenemos una experiencia de una radiotaxi, que es la radiotaxi comunitario, que trabaja en la zona del Cerro, que es una cooperativa formada por mujeres hace ya unos cuantos años, y que en esa radio se trata de atender la problemática de seguridad como primera instancia, digamos, ¿no? Más allá del procesamiento de viajes, y ahí casi que no hay casos de violencia y no hay muertes hace muchísimos años, ¿no? Eso es importante remarcarlo porque nosotros como trabajadores organizados tenemos experiencia para demostrar de que se puede trabajar en temas de seguridad de otra forma y sin estigmatizar barrios, porque justamente esa radio trabaja fundamentalmente en la zona oeste de Montevideo. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo es que es disuasivo, preventivo? Tú apretás el micrófono, se escucha lo de la cabina, la compañera alerta y llega gente, el asalto no se puede procesar. ¿Cómo es en los hechos que sucede eso? Lo central es eso, es el apoyo entre los compañeros, la solidaridad, el sentirte que no estás solo, ¿no? Que muchas veces eso es lo más jodido, perdón por la palabra, de esta profesión, que es encontrarse solo a veces en un lugar que uno puede no conocer bien, pese a algunos compañeros a tener muchos años. Y lo fundamental es ese apoyo y también a veces esa calma, esa tranquilidad que te dan del otro lado del micrófono, ¿no? Que pese a que te terminen robando, sí, hablas con pueda evitar que tú te pongas nervioso, claro, y que el robo termine en algo peor, que es lo que en realidad queremos evitar. El tema, Ari, en este caso, digo, el hecho en sí se debe haber consumado en 10, 15 segundos, 20 segundos, o sea, probablemente sea difícil evitarlo si tiene que suceder o si hay una determinación por parte, en este caso, de una persona o varias que van a delinquir. Es difícil, pero seguramente el apoyo lo tengan rápido, porque en este caso la asistencia rápida se le dio Caminera, Antonio, ¿no? me decía usted. Sí. Yo ayer decía una cosa, sin entrar en la estigmatización de ningún lugar, ¿no? Pero hablando con algunos de los trabajadores del volante que estaban allí en el entorno de La Española, me decían que se habían sucedido varios hechos en ese lugar, o en esa zona cercana, y es raro porque digo, ahí está un destacamento de la Guardia Republicana y de Caminera, que está frente al Estadio Trócoli, y se da próximo a una unidad militar. Digo, como que no... Bueno, eso... De hecho, muchos trabajadores llevan viajes hasta esa unidad. Sí. Es frecuente que lleven viajes hacia allí. Y a la zona, ¿no? O sea, eso ayer yo te contaba más o menos cómo se había solucionado la zona de Cerro Norte. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo trabajaron? Y nosotros trabajamos con el barrio. O sea, se estaban sucediendo hechos de asalto con armas potentes en la zona y dijimos, bueno, vamos al barrio. Primero hablar con los compañeros que trabajan en la zona, que paran allí, y para evitar que ellos fueran lastimados o lastimar a alguien que no tenía nada que ver, ¿no? O terminar lastimando a un pibe que está en un tema mal. Después con el barrio, con las organizaciones sociales, y después entramos al barrio, hicimos una volanteada y le pedimos a los vecinos que si nosotros los cuidamos, que somos los que los llevamos a su casa, que ellos nos cuidaran a nosotros. Y los hechos se fueron dando hasta que esa gente que estaba asaltando a los trabajadores fue detenida y se eliminó, y seguimos trabajando en el barrio hasta hoy sin hechos de violencia, ¿no? O sea, sin hechos de violencia continuados como era en aquel momento. Ahora pasa esto en esta zona y le decía yo a Danilo ayer que nosotros no teníamos la información de que estaba ocurriendo eso en la zona tan continuamente. Nos enteramos
al mismo tiempo que ya ocurrió este hecho. Entonces después que pasó un hecho de esta magnitud, digo, haberse perdido la oportunidad de haber tomado una medida al respecto. Sobre la zona o el lugar donde se hace, todos sabemos, últimamente han intentado y han llevado adelante asaltos en unidades militares, claro. cosa que creo que para la mayoría impensable, Absolutamente, sí. ¿no? O sea que hay cosas que nos dejan bastante... Sí, sí, el riesgo que toman ahora prácticamente es imposible de poder evaluar. ¿Cuál es la principal traba para el tema de la radio? ¿Es económico? O sea, para que la gente lo entienda, ustedes dicen protocolizar, que la radio es un tema económico para las unidades. ¿Por qué algo que parecería tan simple o sencillo es problemático? Bueno, implementar el protocolo con la radio funcionando y con la operadora y los coches codificando, no sale nada porque ya está todo instalado. ¿No? Ahora, hay empresas que están utilizando el sistema, la onda de radio, el sistema de radio, para transmisión de datos. Entonces, si lo utiliza para transmisión de datos, deja de funcionar determinados funciones de la radio. O sea, se puede escuchar a la operadora y ella puede escuchar al interlocutor, pero no sabe ni el número de móvil, ni quién la está llamando, ni siquiera por dónde puede estar, porque no sabe qué coche es. O sea, sabe que hay una persona del otro lado que le habla, pero no sabe... Claro, allí no tiene sentido, no sirve. Evidentemente que esto no es un problema económico, sino que es un problema simplemente de voluntad política, y eso es lo que más nos preocupa y lo más grave, porque con juntarse algunas veces y teniendo como objetivo que esto funcione bien, se puede hacer sin mucha inversión y sin mucho misterio, para decirlo a la criolla. Claro, pero yo lo preguntaba porque frente a una cosa que parece tan simple, porque digo, uno dice, yo me subo a un taxímetro, radio tiene. Sí. O sea, ¿qué es lo que está pidiendo el trabajador del taxímetro? Que si el elemento ya está, ¿qué es lo que falta para que, cuál es la dificultad? ¿O hay algún otro tipo de... La única cosa que se- habría que se acelerar equilibra? aquí sería la preparación de operadoras que estuvieran un poco preparadas para este tipo de... que no están todas Sí, claro, hay acorde. muchas Es lo único que compañeras faltaría. con muchos años de experiencia que sí que están preparadas, pero también falta avanzar en cursos, en formación específica y también para los choferes. O sea, sobre todo porque el taxi es un lugar donde actualmente hay mucha rotación en lo que es el Además. trabajo. Hay ejemplos de muchos compañeros, como Antonio, por ejemplo, que tienen muchos años en el sector, pero también habemos compañeros que somos más nuevos, que nos hemos integrado al trabajo en el taxi hace poco tiempo y que nos integramos ya con todas estas tecnologías, con tablet, con GPS, con cosas, y que a veces en realidad la radio no la sabemos manejar como se debería. Entonces también ahí tiene que haber, pero eso son cosas que en términos económicos tampoco conllevan mucha inversión. Es más bien un tema de voluntad de decir, bueno, acá hay un problema que hay que atacar y resolver entre todos los que estamos involucrados, para que estos hechos lamentables no sigan sucediendo. Pero también una cosita más para redondear. Todo esto de lo que hablamos son paliativos, ¿no? El problema de la violencia, y nosotros este discurso lo tenemos ya hace muchos años, tiene que pasar por otro lado, tiene que pasar por recomponer ese tejido social que hay en los barrios, que los vecinos, los trabajadores nos apoyemos, nos cuidemos y que haya también oportunidades de trabajo, de salud, de vivienda y de educación dignas para todos los hijos de los trabajadores, y que de esa forma no terminen cayendo en la delincuencia como forma de vida, que es lo que lleva a estas situaciones, ¿no? ¿Estado de salud, compañero? A esta hora. Ahora a las 11 por ahí vamos a volver a La Española, igual que ayer, y ahí nos enteraremos mejor. Nosotros estuvimos tratando de comunicarnos antes de entrar al programa, pero no pudimos hacerlo con la familia, pero por lo que sabemos la situación sigue Grave y exactamente estable. igual que ayer. Grave y estable, esa es un poco la consideración. Esa es. Bueno, vamos a ir redondeando. Uno se pregunta, y esta pregunta se la traslado a Antonio por una cuestión de edad, de años nada más. Ustedes ya han pasado por muchas situaciones de este tipo, algunas más graves, más o menos desgraciadas. Se siguen reiterando. Ustedes siguen reclamando por, en este caso, protocolo de seguridad, el tema de la radio. Ahora,
esto lo digo por lo que uno recibe de la gente. Yo no le voy a hacer la pregunta de por qué el paro en el caso del compañero herido y no por el caso de... Porque ya sabemos que la movilización es lo que genera esto, el espacio en donde se debata la situación de seguridad, y es lo que ustedes buscan. O sea, está ya archi recontra respondido. Pero ¿qué pasa? Que en tantos años, yo diría prácticamente en décadas, seguimos, pese a los adelantos tecnológicos, seguimos arriesgando la vida de un trabajador que, como decía Ari, queda completamente solo, desprotegido, en la nada, en manos de la cabecita que en ese momento decide a ver cómo va a terminar ese suceso. Eso, digo, si es por los años, viví bastante, ¿no? En pocos años antes de tener la mampara, a 10 o 12 compañeros. Después de la mampara fue más periódico, pero casi siempre aparecen estos casos, ¿no? Nosotros, ante el mismo hecho y todo lo demás, lo hemos analizado a nivel internacional. ¿Qué pasa en el taxi a nivel internacional? Y bueno, encontramos lugares donde es muy irregular el servicio, donde hay la violencia misma la genera la función y todo lo demás. Pero vamos a hablar de lugares donde el taxi se resalta, como por ejemplo la ciudad de Nueva York. Bueno, ahí en la investigación que hicimos sobre la violencia en la ciudad de Nueva York, nos encontramos que mueren 10 trabajadores del taxímetro por día. Dijimos, si esto se traslada... Por día. ¿Sí? Si se trasladara al Uruguay no trabajaríamos nunca. No, obvio. Pero existe eso. Y digo yo que es la manera más fácil de hacerse de dinero es uno contra uno, y el que tiene el poder tiene el arma. Sí, sí. ¿Tá? Entonces, si no le da para otra cosa, dice, bueno, la más fácil es esta. Después, cómo termina, ya es una cuestión de cabeza que no puedo analizar, que sería más bien por un psicólogo. Claro. Pero qué bueno, que todas estas medidas y estas exigencias de ustedes entienden que por lo menos le generaría mayor seguridad, o mayor asistencia, como decía yo al principio. Y mayor tranquilidad para el trabajo, ¿no? Claro. O sea, nosotros decimos la medida. La medida tiene que ver con todo esto de la violencia y con todo esto de que le pasó al compañero y todo lo demás, pero más sobre todo con la indignación de los trabajadores. Los compañeros, nosotros estábamos tratando de sostener la medida para que no fuera un paro hoy y si pasaba algo, un paro mañana. Lo analizábamos así por todo el contexto, ¿no? Por lo que sabemos las dificultades que crea en la ciudad y las críticas que pueden surgir hacia el gremio. Pero mirábamos la situación de la gente y nadie tenía ganas de salir a trabajar. Era una cuestión anímica también. Ahí está. Claro. Entonces... Antonio, tengo que ir cerrando. Desde acá el agradecimiento, el deseo del restablecimiento, obviamente, del trabajador, y bueno, y que se encaminen las cosas por el bien de todos, ¿no? Obviamente, primero y fundamental, de ustedes los trabajadores, después también de toda la ciudadanía que también se ve muy afectada en un día como el de hoy por una situación como esta. Gracias por haber estado con nosotros, gracias Ari. Gracias a ustedes.